Hola, bienvenidos. Eh, bueno, siguiendo con la secuencia de nuestro podcast y entendiendo el tema del dirigente, hoy vamos a hablar exclusiva y esencialmente sobre la responsabilidad social de un dirigente. Así que tratemos de darle curso al asunto. Al momento, se ha hablado de muchos aspectos que conciernen al dirigente deportivo en función de la organización, los socios y los aspectos que deben dominar para promover un sano crecimiento y desarrollo ante objetivos conocidos y validados, garantizando presupuestariamente y cómo esto debiese proceder en cada caso. Pero no hemos tocado uno de los puntos más fuertes y que motivan a un individuo a transformarse de la nada en dirigente deportivo. Es complejo hablar de responsabilidad social sin tocar tópicos propios del ámbito de la ética y de la moral, ya que, al ser considerada como un valor, esta refleja un ideal que debe procurar ser transmitido indistintamente a toda una sociedad. Para entender mejor esto, cómo afrontarlo, nos aventuraremos a entregar una definición operacional que conduzca al desarrollo de este. Por lo tanto, vamos a decir que hablar de responsabilidad social es referirse a la obligación que tiene un individuo o un colectivo integrante de una sociedad respecto a los otros integrantes de dicha sociedad de hacerse cargo de las acciones positivas o negativas que se provoquen por su actuar. Esto nos impone diversos desafíos, ya que el principal orientador en esta instancia es la respuesta ante las situaciones, lo que conlleva a su vez entender las causas de dichas respuestas y verificar si éstas fueron correctas, pertinentes y atingentes a la situación planteada. Mucho se habla de los tipos de responsabilidad social, tanto así que ya existen apellidos para esto: empresarial, ambiental, universitaria, gubernamental, individual, y obviamente con sus consiguientes definiciones y derivaciones ajustadas al ámbito de acción en las cuales se convocan. Pero más allá de eso, todas responden a lo mismo: la búsqueda del bienestar social para con el otro. Entremos en el ámbito deportivo. Ya existen diversas posturas respecto a la responsabilidad social deportiva, la cual, dentro de sus principales postulados, convoca al trabajo en equipo, el cuidado de la salud y el medio ambiente y el compromiso del desarrollo humano y comunitario. En países como Argentina, que postula que la responsabilidad social deportiva como fuente de sus políticas públicas deportivas, así como el gobierno de Canarias en España, que también declara la importancia de esta responsabilidad social deportiva, estableciendo un marco legislativo, administrativo y participativo para la comunidad. Como se aprecia, ya ha ido germinando la instancia de hablar respecto a la responsabilidad social deportiva como una fuente importante de desarrollo dentro de las comunidades. Más cuando, ya ante los hechos sanitarios recientes como la pandemia del COVID que tuvimos el mundo y todos hemos sufrido durante este periodo, y que en la situación de confinamiento los temores propios por la salud de las personas y la incertidumbre respecto al futuro ha generado una explosión de necesidades asociadas al bienestar individual y social que implica valorar y validar con mayor potencia a los dirigentes deportivos, quienes están llamados a configurar nuevas instancias de participación en comunidad dentro del área deportiva, supliendo con esto las carencias que manifiestan en los individuos. A razón de lo mismo, es que el dirigente deportivo debe pensar en responsabilidad social deportiva. Hoy por hoy esto estará en boga y determinará positivamente los designios de su organización, entendiendo que las oportunidades deben transformarse en hechos mensurables y perdurables a través del tiempo. Es por tanto que se hace plenamente necesario entender y dimensionar el alcance de la organización en la comunidad, la capacidad de convocatoria que puede ofrecer gracias a sus planes de trabajo y el plan estratégico, y cómo puede solventar todo en función de su plan financiero. Debe pensar a su vez que toda acción trae consigo consecuencias que pueden ser positivas como negativas,
y que debe controlar estas variables siempre en función del bienestar de los individuos participantes y de la propia comunidad, evitando alterar o desviar los focos de atención previstos dentro del ámbito deportivo. Es decir, se puede generar actividades que vayan enmarcadas dentro de un plano o programa, pero estos deben procurar, a su vez, establecer características que los hagan diferenciadores y favorables para toda la comunidad, eh, para que tengan una forma equitativa de participar. Eh, en relación a esto, y no alejándonos de lo que hemos conversado, los criterios de la responsabilidad social deportiva deben estar ajustados siempre de la mano de la misión, visión y los objetivos de la organización, ya que son los caminos determinados a seguir y que deben procurar los dirigentes deportivos mantener entre ellos mismos y los socios participantes, formulando esto con instancias que vayan siempre de la mano con el sentir de los socios y su entorno, resguardando la unidad familiar y pretendiendo ser una respuesta confiable ante las necesidades que pudiesen declarar manifiestamente. Como dirigente deportivo, todo aquel que ostenta dicho cargo o que lo asume por necesidad, seamos francos, puede brindar un estilo de conducción de la organización y por ende cómo aplicar la responsabilidad social deportiva. Pese que, bajo la mirada simplificada de que el dirigente solo está para realizar las actividades que nadie más quiere hacer aparte de jugar, se subyace una motivación que suele ir de la mano con la superación y la historia de vida que puede brindar una organización deportiva principalmente a los menores. Hecho que obliga al dirigente a prepararse aún más en la medida de que se va consolidando una organización para lograr abarcar las máximas instancias de apoyo, seguimiento y refuerzo. Pues bien, hablemos del impacto social que tiene una organización deportiva. Eh, Puede parecer trillado y muchas veces hasta menospreciado, pero el término impacto social mantiene una profundidad mucho más allá de la comprensión de los propios protagonistas de este, puesto que el impacto social puede marcar desde una comunidad hasta el propio mundo en el que vivimos. Ahora bien, si lo llevamos al mundo de las organizaciones deportivas, vemos que es un hecho preponderante, ya que incluso podemos afirmar que sin él no podría surgir el segundo y viceversa. Es así como se entiende el tema de la fanaticada, el hincha, el fan, que traduce desde un concepto hacia su vida y le cambia la vida a razón de un impacto social. Lo podemos ver muy, muy claramente. Eh, Esto se explica debido a que las características de conformación de una organización deportiva siempre surgen desde la base de una carencia o necesidad que se detecta, pero que a la vez se quiere trabajar y entregar elementos característicos que permitan identificar, no se les olvide, que no solo es esa carencia o necesidad la que se cubre, sino que también se enlazan otros comportamientos, valores y circunstancias que aglutinados establecen una identidad particular, desde un logo, una frase, por decir algo, que destaca y estimula a quienes comparten los mismos sentimientos e ideales. En sí, y ahí podemos ver reflejado el impacto social, ya que donde no había algo, ahora hay algo con un diferenciador que lo posiciona y sustenta gracias a quienes creen en ello. Suena filosófico, pero el impacto social trasciende a los dirigentes. No son los dirigentes quienes detallan el inicio de este gracias a sus acciones y la mirada a futuro que proponen eh, a los socios y a su vez que estos transmiten a sus familias, amigos y conocidos generando un efecto bola de nieve. Otra de las formas clásicas de generar esta mística va de la mano de los triunfos y las épicas deportivas que se generen a través del tiempo, en donde, gracias a esta cadena de eventos, forjan una historia común entre socios, deportistas y la fanaticada,
quienes logran transmitir esa efervescencia y pasión, transformando un aliento deportivo en un fenómeno social. No es extraño que en localidades pequeñas las organizaciones deportivas tengan un mayor auge y trascendencia respecto a la influencia de sus acciones en la comunidad. Esto lo podemos ver principalmente en los clubes de fútbol rural, en donde los efectos positivos y negativos, no nos podemos olvidar, del impacto social que tienen son claramente notorios, ya que mantienen la capacidad de fluctuar a favor de los sentimientos y las vivencias que tienen los habitantes, y por ende, de esos socios en dichas organizaciones. No nos dejemos estar en relación a esto, porque cuando la irrupción de una organización deportiva está siendo favorable dentro de la comunidad, mantiene ciertos indicadores característicos que son fácilmente reconocibles a simple vista. Eh, pero que si no se media y controla, puede configurar un problema futuro por incremento de expectativas o soberbia desde su propia dirigencia. Esto lo podemos detallar bajo el siguiente orden. Uno, acercamiento de las autoridades políticas haciendo ofrecimientos de la más diversa especie. 2, mayor presencia en los medios de prensa, en los gráficos, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Lo que normalmente es justo cuando las autoridades políticas hacen su ofrecimiento. 3, la aparición de hinchada o fanaticada con sus respectivos lienzos, banderas y todo lo que es alusivo a la organización, apoyando los encuentros de local y de visita, siendo cada vez más en cada participación. Y obviamente, siempre y cuando se mantenga en lo alto de la tabla. Ustedes saben lo que pasa cuando no les resulta. 4, acercamiento de empresarios que ven el éxito de la organización como una potencial plataforma de visibilización empresarial. 5, incremento exponencial de sus socios y ofertas de nuevos proyectos, planes y dirigentes para seguir escalando hacia los niveles superiores. Si les parece que estos puntos son un fiel reflejo de lo que ha tenido que vivir como dirigente deportivo, o en más de una ocasión ha visto que se manifiestan en alguna organización que conocía, vamos por buen camino, ya que entiende el primer principio de la vida de una organización deportiva. Toda organización deportiva, por estar conformada por seres humanos, recibe la connotación de organización social, es decir, que está conformada y presta servicios para la sociedad en el más amplio sentido. Y así como las sociedades y las culturas, tiene puntos de crecimiento, apogeo y decadencia, lo cual implica entender estos ciclos y extrapolarlos hacia una temporalidad. Esto con la finalidad de que las etapas de crecimiento y apogeo se extiendan siempre por más allá de la decadencia. Les voy a dejar aquí un gráfico, una distribución ideal del ciclo de la vida de una organización deportiva para que la puedan ver. ¿Ya? De ahí la podemos ir analizando. Ahora bien, entendiendo esta analogía del ciclo de vida de una organización deportiva, partiremos indicando que esto versa en poder explicar de la mejor forma posible cómo se deben desenvolver las organizaciones para establecer procesos de vida saludable, con los momentos adecuados para lograr un crecimiento que no solo se sustente en el capital deportivo, sino que también incremente en su patrimonio y capital social, que tenga presencia e intervenga positivamente en su comunidad, obviamente siendo reconocida y valorada, eh, así también sus dirigentes. Esto para poder cerrar un ciclo, identificando con esto la necesidad de generar cambios que sirvan para el resurgimiento de una nueva mirada deportiva, social y comunitaria. Que se establezcan nuevos ejes de desarrollo y se construyan objetivos para lograr entrar en una nueva fase de crecimiento. Con esto no decimos que las organizaciones deportivas mueren y resurgen como el ave fénix. No, no, no. Sino que al contrario, que en el momento en que se detectan los primeros síntomas de decadencia dirigencial, pérdida de animosidad e inclusive éxodo de socios, se deben tomar cartas en el asunto y buscar las alternativas que logren estimular nuevamente la organización
desde sus bases para nuevamente abrir un ciclo de cambio en búsqueda de la prosperidad. Continuemos. Hablemos ahora sobre el dirigente y su rol social. Retomemos la importancia del dirigente en su rol social, que es que, y a costa de todo lo antes mencionado, ya es de vital importancia para la sociedad en pleno, ya que este dirigente asume una responsabilidad que va más allá de la que puede aceptar como individuo en resguardo de sus intereses. Se vuelve en un elemento esencial dentro del amalgamiento entre unidades individuales, los seres humanos, y las unidades colectivas, las organizaciones de todo tipo, postulando con esto a encontrar puntos de beneficio colectivo sin menospreciar los intereses individuales presentes dentro de una misma organización deportiva. Suena raro lo que se expone, pero en sí, lo que hace un dirigente es mediar en un mar de ideas y convicciones para sacar a flote respuestas y propuestas que sean concernientes a todos y a la vez agraden, o al menos acomoden, a todos. El afrontar este tipo de desafíos suele poner al dirigente en una posición de líder ante su organización y comunidad, teniendo esto claras responsabilidades y obligaciones que lo atan inclusive en su vida privada. Lamentablemente, estos desafíos en muchas ocasiones terminan asociándose a las personas y no a la organización. Y como les pusimos anteriormente, dicho efecto condena el crecimiento de las organizaciones y cuando el poder obtenido no es bien conducido, idealiza al dirigente y lo perpetúa más allá de su ciclo natural y legal, obviamente, dentro de una organización, impidiendo que ésta progrese, condenando a la degradación e inclusive a la muerte organizacional. El asumir un rol dirigencial con un fuerte componente social eh, implica distinguir entre conocimientos propios de la responsabilidad, las habilidades sociales, el liderazgo social, que siempre con un fin último de intervenir a la comunidad positivamente y siendo un verdadero agente de cambio social. Entendiendo este último término, debemos procurar acercarnos hacia destacados sociólogos que nos brinden atisbos o conceptualizaciones que permitan entender este fenómeno. Comte, por ejemplo, nos propone bajo su mirada del positivismo una evolución desde las etapas teológicas o ficticias que involucran a adquirir conocimiento en función de la experiencia y las creencias que permitan dar respuestas simples y concretas ante las situaciones. Pasar posterior a una metafísica o abstracta en donde las interpretaciones previas se profundizan y se socializan para que más individuos tengan la certeza de que los conocimientos y sus implicancias dentro de un grupo determinado de individuos. Y para terminar en una fase científica o positiva, en donde ya no se persigue el conocimiento como tal, sino la construcción de leyes que permitan dar respuesta, apoyándose en la razón y la observación, siendo estas aceptadas por todos los individuos más allá de su conocimiento pleno. Por otra parte, Spencer, de 1880 y tanto, teoriza en más profundidad sobre que la sociedad es un organismo en sí mismo, por lo cual, y a razón de la experiencia acumulada, éste evoluciona constante e indefinidamente, por lo cual los cambios sociales deben, por antonomasia, surgir entre los individuos, lo que para nuestros efectos no se condice con el posicionamiento y dirección que involucra al dirigente con dicho cambio social que se está produciendo. Eh, de repente un poco complicado lo que estamos hablando, pero creo que sería interesante que ustedes lo tomasen, le dieran una vuelta. La gracia de estos videos es precisamente que ustedes puedan ver, rever, recontraver, ver, informarse y construir su propio ideario, ¿ya? La sociología en cierta medida es difícil de interpretar, porque el ser humano es difícil de interpretar, ¿ya? Por lo tanto, les pido que
si en algún caso, en algún momento ustedes no llegasen a entender algo, me escriben. Yo siempre les dejo mi correo, en algunos capítulos se lo he dejado, en otros no se me olvida, pero se los dejo. Y lo vamos conversando, porque a lo mejor lo que yo propongo es muy alejado a sus realidades o es muy cercano, pero necesita esa mediación para poder entender y cómo poder mejor conducir las organizaciones deportivas. Pero podemos seguir, pues, ¿no? Sí, sí, creo que podemos seguir un poquito más adelante. Pues bien, avancemos dentro de estos postulados sociológicos. Eh, y que caracterizan los aspectos que detallan un agente de cambio social. Ahí encontramos la importancia de la densidad dinámica de una sociedad, que es lo que propone Emile Durkheim, en donde la complejidad orgánica de las sociedades va prevista de la especificación y los conocimientos de los segmentos sociales, y obviamente sus comportamientos similares. Lo que implica que podemos avanzar hacia indicar con esto que el rol del dirigente, mientras más compenetrado esté con la organización y ésta logre encaminar procesos de importancia dentro de la sociedad y comunidad en que se desenvuelve, más característico será su desarrollo y evolución orgánica, interacción social y por ende mejores respuestas ante las necesidades presentes. Haciendo un salto de frente y entrando ya desde la perspectiva del rol que desempeña un dirigente deportivo, encontramos que este se ve determinado tanto por la complejidad de la organización, la aceptación intrínseca del rol ante sí mismo y sus pares, como además de la responsabilidad de portar y convencer del estatus ostentado en las diversas acciones y actividades que realiza a diario, obligando a respetar, mantener y exigir ciertos códigos de comportamiento que lo destacan casi axiológicamente por ser un dirigente deportivo. Seguimos refiriéndonos al dirigente desde un plano idealista y casi mágico. Eh, pero, eh, pero debemos condicionar que las acciones cometidas por este siempre irán en directa relación con el comportamiento. Y obviamente su comportamiento en la organización. ¿Por qué? Ya lo hemos dejado entrever a nivel de sociedades, la permeabilización de las actitudes y comportamientos de uno u otro dirigente condicionan la percepción que tendrán de esta, escribiendo una historia que puede levantar una épica, como también puede destruirla. Con esto se genera la disyuntiva propia de, es una pregunta, ojo, una pregunta, ¿cómo podemos separar el dirigente y su rol de la organización? Y si este le hace mal a la organización, ¿cómo evito que las malas prácticas o acciones de un individuo empañen el esfuerzo de toda una organización por crecer? Y ojo que hablamos siempre en negativo, porque se sabe que cuando las cosas se hacen bien, es la obligación de la organización y sus dirigentes. En el buen actuar dirigencial se debe sostener toda la masa crítica de una organización, pretendiendo con ello mantener un constante análisis de las acciones, situaciones e imponderables que pueden ocurrir, debido a que se trabaja con seres humanos y estos pueden ser impredecibles. Lo que implica sistematizar muchas de las funciones y procedimientos cotidianos de funcionamiento de una organización deportiva, preocuparse de los actores intervinientes dentro de estos procesos y, obvio, facultar a los socios y beneficiarios de herramientas de rápida intervención que permitan una reacción pronta y certera, que logre involucrar dentro de un colectivo común las instancias de participación, de activación y reacción, argumentando siempre el actuar de buena fe y consciente bajo parámetros definidos. Pues bien, es difícil darle una vuelta a esto, pero es interesante que lo vayamos conversando poco a poco. Vamos a seguir avanzando en esto. En los siguientes capítulos yo creo que vamos a entrar ya más al ámbito más profesionalización, profesionalización. Así que los dejo invitados para el siguiente capítulo. Nos estamos viendo. Recuerden, soy Francisco Retamales y grande su organización.
hágala grande. Nos vemos, cuídense. Chao.